Hola a todos, bienvenidos a otra lección de español. Estamos en el curso B2.2 y esto es Master Spanish, un curso completo siguiendo el libro Aula Internacional 5. Estamos en la unidad 2. Hoy vamos a ver adjetivos, ¿sí? Vamos a aprender algunos mecanismos para la formación de adjetivos calificativos y reflexionar sobre su significado. Vamos a comenzar con la introducción. El título es Eres un despistado. Observa el título. ¿Qué crees que significa la palabra despistado en español? ¿Recuerdas la estafa de las lecciones anteriores? ¿Podríamos decir que las personas que estafaron a José son unos despistados? Sí, es importante ver la lección anterior. No, las personas que estafaron a José no son despistados. Sería un uso incorrecto del adjetivo. Despistado significa desorientado, distraído, que no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Es usado también como sustantivo. Vamos a ver el vocabulario en contexto, los adjetivos. ¿Qué adjetivos usa José en las lecciones anteriores para referirse a los responsables de la página web? ¿Lo recuerdas? Observa nuevamente el texto. Caraduras en vacaciones. Mi familia y yo solemos alquilar en vacaciones un apartamento en la costa. Este año hemos ido a la Costa Dorada. Encontramos un anuncio de un apartamento pequeñito, situado en un lugar tranquilo y a pocos metros de la playa. En las fotos de la página web aparecía un lugar muy agradable y nos pareció una buena opción, ya que tenemos un bebé de 8 meses y buscábamos sobre todo tranquilidad. Pero todo ha sido un fiasco de principio a fin. El apartamento no se encontraba en ese lugar idílico, sino en un complejo turístico lleno de gente, sin ningún tipo de encanto y extremadamente ruidoso. Al llegar, protestamos. Al contarles lo de las fotos del anuncio, nos dijeron que probablemente se trataba de un error de la página web, pero que la reserva que habíamos hecho correspondía con el lugar en el que estábamos. Nos dijeron que deberíamos haber buscado más información y que, en definitiva, la culpa era nuestra. El responsable se desentendió totalmente del asunto y nos dijo que reclamáramos a la página web a través de la cual habíamos hecho la reserva. Pues bien, la reclamación al portal de la página web aún terminó peor. El empleado con el que hablé por teléfono, después de días intentando contactar con ellos, se hizo el ofendido y me empezó a decir que si estaba insinuando que lo habían hecho adrede. Y lo peor, me insultó diciéndome que estaban hartos de personas que se confundían con las reservas, que miraban una cosa y luego reservaban otra sin darse cuenta. En fin, el caradura me dijo que yo era un inútil. Mi mujer y yo nos consideramos estafados. He leído que cada vez son más los engaños de este tipo, sobre todo en vacaciones. Considero que las agencias de turismo o páginas web de información turística no pueden desentenderse de este asunto. Se excusan en que ellos no son los responsables del contenido publicado. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿A quién debo dirigirme si me siento estafado? Si se limitan únicamente a publicar ofertas y no comprueban la veracidad de la información. ¿Cómo podemos confiar en ellos? Yo personalmente considero que no merecen ninguna confianza. Son unos irresponsables y unos incompetentes. José. Bien. Entonces, ¿qué adjetivos usa José para referirse a los responsables de la página web? Adjetivos. ¿A cuál de estas definiciones corresponde cada uno de ellos? No tiene vergüenza, no es apto para las tareas que realiza, no le importan las consecuencias de sus actos, no pone cuidado ni atención en lo que hace. Entonces, en el texto tenemos que buscar adjetivos que representen esta descripción.
Ponemos pausa y hacemos el ejercicio. Yo les voy a mostrar las respuestas. No tiene vergüenza, cara dura. No es apto para las tareas que realiza, incompetentes o incompetente en singular. No le importan las consecuencias de sus actos, irresponsable. ¿Sí? Estos son adjetivos calificativos. Vamos a hacer un análisis gramatical de los adjetivos. Algunos de los adjetivos de esta lista se forman de la misma manera. Puedes hacer grupos, puedes organizarlos en categorías. ¿Conoces otros adjetivos que se formen igual? Intenta ampliar la lista con tus compañeros. Entonces, desconsiderado o desconsiderada, impresentable, inconsciente, desordenado, desordenada, rompecorazones, desorganizado, desorganizada, impaciente, irrespetuoso, irrespetuosa, aguafiestas, inmaduro, inmadura. ¿Cómo podemos agruparlos? ¿Qué tienen en común? Ponemos pausa y pensamos. Yo les voy a mostrar las respuestas. Podemos agruparlos bajo el prefijo desconsiderado, desordenada, desorganizado. O bajo el prefijo i, impresentable, inconsciente, impaciente, irrespetuoso o irrespetuosa, inmaduro, inmadura. O adjetivos compuestos, rompecorazones, aguafiestas. ¿Sí? En principio, los adjetivos toman el significado contrario al original, aunque a veces no es exactamente el contrario. ¿Puedes pensar cuál puede ser el opuesto de los adjetivos del ejercicio anterior? ¿Cuál es el opuesto de estos adjetivos? Desconsiderado es someone who's not considerate. Impresentable es flaky. Inconsciente is irresponsible. Desordenado, untidy. Rompecorazones, heartbreaker. Desorganizado, also disorganized. Impaciente, impatient. Irrespetuoso, disrespectful. Aguafiestas is a party pooper. Inmaduro, immature. ¿Sí? ¿Cuál es el contrario, el opuesto de estos adjetivos? Ponemos pausa y pensamos. Yo les voy a mostrar las respuestas. Desconsiderado, desconsiderada, el opuesto es considerado. Impresentable, el opuesto es formal, educado o educada. Inconsciente, el opuesto es sensato, sensata o prudente. Desordenado, desordenada, el opuesto sería ordenado, ordenada. Rompecorazones, podemos decir leal, noble. Desorganizado, desorganizada, el opuesto es organizado, organizada. Impaciente, el opuesto es paciente. Irrespetuoso, irrespetuosa, el opuesto es respetuoso, respetuosa. Aguafiestas, el opuesto es alegre, divertido, divertida, animado, animada. Inmaduro, inmadura, el opuesto es maduro, madura. En ocasiones el significado resultante no es exactamente el contrario del adjetivo original. ¿Sí? Por ejemplo, impresentable, el opuesto no es presentable, ¿ok? No siempre representa exactamente al opuesto. Más adjetivos podemos decir con el prefijo deshonesto, dishonest, descortés. Descortés is someone who's not, how could you say, not very attentive, ¿sí? Kind of rude, descortés. Imprudente, also not responsible, reckless. Incompetente, incompetent, irresponsable, irresponsible.
Análisis gramatical de los adjetivos. Al añadir los prefijos des, in, im y, muchos adjetivos toman un valor negativo. Prefijo es la palabra, esta sílaba que se pone antes del adjetivo, ¿sí? Que en inglés sería como dishonest, impatient, ¿sí? Aunque hay excepciones. O sea, en general estos adjetivos toman un valor negativo, pero hay excepciones. Desenfadado es un adjetivo positivo, despreocupado es positivo, inconfundible también es positivo, impecable también es positivo, etc. Pero en general tienen un negativo, un significado negativo. El prefijo in es el que se usa en la mayoría de los casos y se convierte en im delante de una palabra que empieza con P o con B, como en impaciente. La forma i se usa delante de la L y R, y cuando un adjetivo empieza por R, esta se dobla, como por ejemplo irresponsable. Perdón, esto no iba ahí. ¿Listos para practicar? Vamos a practicar los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio. Completa. Fíjate en que José dice son unos irresponsables. La presencia de un, del artículo indeterminado, una, unos, unas, en este tipo de estructuras responde a la voluntad por parte del hablante de caracterizar al sujeto como representativo de la cualidad expresada, normalmente negativa, ¿sí? Entonces, en general, antes del adjetivo usamos un artículo indeterminado, que tiene un significado generalmente negativo, ¿sí? De la persona. Completa las siguientes frases con los adjetivos que consideres adecuados usando el artículo. Dani se fue de casa y dejó la plancha, the iron, on, encendida. So she forgot the iron on. Es ta, ta, ta. Dijeron que nos esperarían. Nos atrasamos 10 minutos en llegar y resulta que ya se habían ido. Son ta, ta, ta. Dijo que preparáramos nosotros la cena, que él estaba cansado, pero Antonia lo vio por la calle con un amigo. Es ta, ta, ta. En la reunión se dio cuenta de que se había dejado los documentos en el taxi. Es que Pablo es ta, ta, ta. Ponemos pausa y pensamos también completando con una, unos, unas, más el adjetivo. ¿Sí? Como por ejemplo son unos irresponsables. Les voy a mostrar las respuestas. Un inconsciente, por ejemplo, en el número 1 que dice Dani se fue de casa y dejó la plancha, es un inconsciente o es un irresponsable o es un despistado. Número 2, dijeron que nos esperarían, nos atrasamos y se habían ido. Son unos desconsiderados, unos impresentables, unos impacientes. Dijo que preparáramos nosotros la cena, que él estaba cansado, pero Antonia lo vio en la calle con un amigo. Es un impresentable, un cara dura. Estas son diferentes opciones, ¿sí? Y 4, en la reunión se dio cuenta de que se había dejado los documentos en el taxi. Es un despistado, un irresponsable. ¿Sí? Este vocabulario es importante recordarlo, anotarlo en post-its, rever el vocabulario. ¿Sí? Ok, hemos terminado con la clase de hoy. Por favor, para sacar conversación, vayan a www.masterspanishacademy.com y pueden descargar el material debajo para hacer ejercicios extra.